todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Después de haber demostrado durante sus primeros 40 días un cierto orden y hasta buen impacto en la opinión pública, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentó la primera andanada de críticas cuando hizo pública su declaración patrimonial junto con la de sus principales funcionarios de su gabinete. ¿Cuál fue el pero? Que sí declararon, pero no dijeron cuánto. Enlistaron sus bienes inmuebles, sus cuentas bancarias, sus vehículos y hasta sus obras de arte, pero no detallaron ni un peso en el saldo o valor de sus propiedades que hasta dijeron son, en algunos casos, donaciones. Tanto peor, porque así provocaron la especulación, ya no de bienes, sino de sospechas sobre eventuales compromisos o conflictos de interés con esos donadores al momento de tomar decisiones de orden público. De esta forma, el acto fue calificado, más que de inútil, como una simulación en la transparencia, anticorrupción y ética pública que ha pregonado Peña Nieto antes incluso de haber entrado a Los Pinos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán, en Campeche, aquí en Quintana Roo. Bueno, pues este es nuestro primer programa del año de este 2013 y pues se nos juntó, oiga usted, el lavado con el planchado, ¿verdad, Jorge González? Sí, más el planchado que el lavado, porque sí. Bueno, es que hay de lavados a lavados. Pero dicen sí, que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? ¿Tú qué dices? Pero últimamente ya no estaría yo tan seguro de eso. ¿Tú qué crees? No, yo creo que sí, la ropa se debe lavar en casa. Pasa que ya es una especie de pues sana lamento costumbre decirte hacerlo de manera que contraria. estos programas, según el reporte en Google, pues nos ven en muchos países en el mundo, ¿eh? Gracias obviamente al internet. Claro. Así que eso de que lo estamos lavando en casa, ¿quién sabe? ¿O no, sabe? Oscar? Pues es que a eso nos dedicamos, a lavado y sacar al la ropa planchado. sucia y que se conozca. Porque Tenderla así en el patio. claro que ¿No? la gente pública ya no tiene casa. Su casa es todo el pueblo, entonces tiene que responder ante todo el pueblo. ¿Tú también crees eso, Oscar? Bueno, el que tiene Hugo. que responder. Oscar Hugo. Una cosa es qué es lo que tiene que hacer y otra cosa es qué es Hugo lo que Trejo. hace. ¿Entiendes? Entonces, si tienen el deber de responder, a veces no se cumple ese deber, pero eso, para eso estamos nosotros, para estarlos sacando. ¿Y tú qué dices, Rangel Rosado, vocero del gobierno del estado? ¿Lavamos, planchamos o tienes tu cuarto de lavado y secado? No, el problema es que cuando se le junta mucho el lavado, pues no hay planchado, porque todo está... Y a él le toca el secado, sí es cierto. A él le toca la parte del A secado. mí sí se me junta mucho el lavado, de verdad. ¿De que plano? Sí, de plano se me junta mucho. Y no me da tiempo de planchar, pero sí de repente hay que tenderla en el patio. O ¿Y tienes tenderla el adentro. mecate o con pinzas? Pinzas. Forzoso. Pincitas. Pincitas. Porque eso es importante, ¿no? Muy importante. Sobre todo cuando tenemos en la mesa temas que nos hablan de transparencia, por ejemplo, que nos hablan de declaraciones patrimoniales. ¿Qué opinan ustedes de las presentadas por el gobierno federal? ¿Quién quiere Yo empezar? la veo sin detalle, son generalidades. Lo que se quisiera saber es, cuando se dice cuentas de inversión, ¿cuánto dinero hay en esas cuentas? El sueldo y las propiedades que tengan a su nombre los funcionarios no dicen demasiado de lo que realmente se sospecha que puede haber. Creo que se quedaron cortos en la presentación de sus declaraciones, al hacerlas públicas al menos. Toño Callejo. Yo creo que es muy saludable y estamos avanzando muy lentamente en el tema de la transparencia en el caso de nuestro país. Lo que será interesante es ver cuándo terminen sus funciones, cuando hagan la modificación de su declaración patrimonial. Hoy día, bueno, sí nos asombramos, porque en algunos casos, si tú pones en perspectiva la vida pública de cada uno de los funcionarios, pues te cuesta mucho trabajo entender cómo han acumulado tanta riqueza en periodos tan cortos, cuando los sueldos son pues realmente muy frugales, los sueldos. Entonces te das cuenta que estar en el gobierno a veces resulta más bien una oportunidad para hacer muchos negocios y que no se busca tanto estar por cumplir con ese deber ciudadano, ese acto de civilidad, de participar en política para beneficiar a los demás. En fin, pero esa es una apreciación quizás subjetiva y de principio.
Pero hay que ver cómo avanza este tema y ver las modificaciones y ver sobre todo cuando acabe el sexenio esa última declaración patrimonial, ¿no? Hugo. Mira, el problema de las declaraciones que haces patrimoniales de los funcionarios públicos hasta ahora es nada más una mera formalidad, un formulismo que toma, no tiene ninguna seriedad. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento realmente a cada funcionario sobre lo que tiene al iniciar y con lo que termina. ¿Y por qué hay tantas maneras de disfrazar y de desviar lo que gana de manera irregular? Que pues resulta a veces ocioso, a veces opinar sobre esto, porque es año con año todo mundo presenta su declaración patrimonial. Pero no se estaban haciendo públicas, es la diferencia. Semipúblicas, digamos. ¿no? Bueno, Y pero hay pues quien tienes el lo órgano quería de... hacer. tienes el No, órgano de pero yo creo que transparencia. aquí en este caso había que modificar la ley. Ah, Porque que la también ley hubo actual... otra vez mira, con las no, modificaciones es que la ley de la actual ley. no obliga a los No. servidores públicos a hacer públicas Hacerla las... Más bien Claro, habría que hacerle pero- saber a la gente. Claro. que Bueno, por pero hay ley una tiene obligación, derecho a solicitar esa sí hay una información. obligación legal, ¿no? Si Sí, tú pero creo que recurres aquí hay un al contraste. órgano de transparencia... Hay algunos funcionarios en este gobierno, secretarios de gabinete, que ya fueron gobernadores y que han sido secretarios de Estado varias veces. Si ves sus declaraciones patrimoniales, habría que acusarlos de empobrecimiento. Porque lo que reportan es mucho menor a lo que tenían antes. El problema está en la ley, yo coincido con Jorge, porque se toma al individuo exclusivamente con lo que tiene a su nombre. Falta su Y la entorno, esposa, ¿no? y los hijos, y las empresas en las que son socios. Les voy a poner un ejemplo que conozco bien. El secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerrabud, es un prominente empresario antes de entrar a la política. Además, muy conocido en el Estado de México, que es un empresario muy importante en el tema del transporte. En su declaración patrimonial no aparece nada de eso, y él es el dueño de la empresa. Seguramente está en una sociedad anónima, está con parientes, y conste que en este caso en particular no estoy acusando porque antes de ser funcionario él ya tenía estos negocios. Pero en su declaración patrimonial no dice nada. El secretario Choifet, que ya fue gobernador, Enrique Martínez, que ya fue gobernador, revisamos sus propiedades y pues después de haber sido lo que fueron, hasta parece que perdieron. Hasta Juárez se ve que fue muy... Entonces el problema está en la ley, que esa declaración Es una o ese simulación, al final de procedimiento cuentas. tuviera una exigencia más profunda en el entorno. Sí, yo digo Eso que es hay lo que grave, cambiar que la sea ley una para simulación. que los Una obligue a simulación. hacerlas públicas y que den todos sus detalles. creo que donde más debe Lilia poner escribió un énfasis- artículo hace poco, Hugo, donde mencionaba el caso de Fox y de el anterior presidente, ¿cómo se Hasta de llama? Cedillo, o del que me Calderón pongas. y Cedillo. ¿Qué tan pronto? ¿Cómo la Sí, memoria? Calderón, ¿Verdad que lo era? Calderón, exacto. Es que quisiéramos olvidarlos. Fox era un empresario que quebró muchas empresas. ¿Es correcto? Pero ahora es un hombre, él y Marta Sagún, de los más ricos de este país. Ellos y su entorno, ¿eh? Y Calderón también. Calderón Sí. era un burócrata de medio pelo, no tenía nada, un departamento. Ni siquiera una casa propia tenía. Y ahora Bueno, pues, aquí hay algo que pueden creo presumir que... de millones de dólares. Ejemplos que resumen lo que acabamos de exponer. Por un lado, y bueno, qué bien que pienses que estamos dando pasos para que esto cambie. Me parece un rollo bonito. Pero recuerdo a un Francisco Labastida que presentó una declaración patrimonial con pesos y centavos, en donde señalaba que su papá le había dejado 11 millones de pesos de herencia y tenía 8. Bueno, es lo que pasa con los gobernadores y los exgobernadores. Dices, oye, pues si quebraron sus fortunas personales, pues cómo no quiebran este país. Digo, es lo que puedes pensar en caso de que fuera cierto, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos a un Enrique Jackson, que cínicamente pues le preguntan, cuando tenía aspiraciones a ser candidato a la presidencia, la gente de la revista ¿Quién? Bueno, ¿y usted cómo fue su infancia? No, bueno, pues yo fui muy humilde, con paredes de lodo, techo de lodo, piso de lodo, y lo que sería en otro país un descamisado. Bueno, ¿y hoy qué camisas usa? Ah, no, pues uso, a ver, dime una marca. Hermenegildo Segnia. No, eso eran los trajes. No, pero las camisas Los también son muy zapatos eran de Salvatore Ferragamo. Ferragamo. ¿Qué coche prefiere? El Ferrari, ¿no? Pero todo esto lo tenía. Y yo no sé que Jackson haya puesto jamás una paletería. Ha vivido
siempre, igual que José Murat, ahora que encabeza este política, pacto cínicamente, ese disque pacto por México, y dices, bueno, la política es tan bondadosa que les ha permitido hacer estas fortunas. Ahora, vamos con la ley. Este es un país a donde ha habido leyes, reformas, y si esto nos hubiera servido de algo, estaríamos como un país desarrollado. Pero no es cierto. ¿Que no hay calidad moral? ¿Que no el funcionario público, por él mismo, sin necesidad de que la ley te obligue, tendría que decir, para confianza de las gentes que voy a gobernar, aquí está mi declaración, esto es lo que tengo, esto es lo que tiene mi mujer y esto es lo que tienen mis hijos? ¿Que no tendría que hacerlo como un valor moral, como un agregado? Tiene que ser con la ley. Y luego para que nos digan que hay 3 declaraciones, ¿no? La declaración que se presenta pública, que no tiene montos por seguridad, la que sí los tiene, y la otra que se guardan ¿para qué? ¿Para las venganzas políticas? ¿Para meterlos a la cárcel? ¿Para qué? A ver, tú dinos, Rosado. Bueno, yo creo que los formatos a través de los cuales, para empezar, son formatos muy sintetizados, muy básicos, muy elementales. Bueno, yo he llenado, para empezar, el de inicio de gobierno o el inicio de periodo, el anual, vas presentando cada año siempre que estés en ese gobierno, y el de conclusión. Se me hace muy interesante el de conclusión. Sin embargo, los formatos no son muy específicos, ni tienen alta calidad para declarar o para enunciar cada una de las Pero ese es un tema que se ha ido reduciendo, porque si tú te recuerdas, hace tiempo eran mucho más específicos y detallados. Se han ido simplificando. Y la calidad, y en cuanto a los funcionarios que deben de tener autoridad o calidad moral para hacer las declaraciones o hacerlas públicas, pues desde luego a través de toda la historia de la humanidad en periodos de congruencia o de incongruencia, la gente o los que deberían de ser los hombres virtuosos, los notables, quienes nos gobiernen. Lo que pasa es que han habido en muchas épocas, hablando de la época, de esta etapa de México o del mundo, en la etapa contemporánea, eso pasa igual con los funcionarios en Francia, en Inglaterra, en Sudamérica, en todas partes. Hemos estado tomando muy a la ligera el tema de la virtud, del compromiso social, de la moral. De hecho, ya no hablamos de eso. No, ya se ha guardado silencio en eso, y el éxito lo hemos traducido al éxito económico. Entonces convertimos nuestra democracia en una plutocracia. Entonces habrá que medir la democracia de nuestro país respecto a patrones no comparativos de otros países como Argentina o como Brasil, sino a nuestros propios parámetros de vida y de moral. Sí, pero como la moral siempre ha sido un árbol que da moras para los políticos. No, pero es que ya no puede seguir eso así. Pero es que no yo puede, pienso, pero no así se trata de leyes, se trata de qué Bueno, tanto pero te se trata de leyes respetas. y de formatos, como dice Rangel, porque si el formato actual te dice, posee usted obras de arte, sí, ¿cuántas? 3, y ya, no te obliga No más. te pregunta más. Claro. No, Cuando bueno, antes pero sí era espérame. así. Ni casos, siquiera, cuántas, ni cuánto siquiera aparecía cuestan. el número de 13. Ni siquiera. Ni siquiera aparecía el bueno, número de 3. Y un Picasso. Entonces te vas y dices, obras de arte, sí. Y ya. Y ya. Pues, Hay un ejemplo Metales, en sí, este caso. metales nada más que es el oro, la plata, el Claro. cobre. Efectivamente. ¿De cuál? ¿Lingotes? ¿Qué son? ¿Monedas? ¿Qué? ¿Las de colección que Bueno, son carísimas? el director ¿O de centenarios? Pemex, Emilio Lozoya, sí, incluso yo creo que porque el formato no lo pide, él lo especificó. Yo tengo una colección de relojes que vale 4 millones de pesos. Y en el caso de Emilio Lozoya, además, viene de ser un alto funcionario de empresas financieras, que a lo mejor él por ahí podría justificar su sueldo. Pero no hay que olvidar que también es hijo de un exsecretario de Estado, de un exdirector general del ISSSTE. O sea, vamos, Y es ni una... te cuento que a ese grupo le van a dar la concesión de los gasoductos del norte que crucen Por supuesto, todo el país. y entonces las comisiones. Entonces habrá que o ver las cómo va a estar la prebendas. declaración patrimonial al final, porque Entonces, ni modo que no le toque un cachete. Claro, pero entonces no van a aparecer a su nombre, aparecerán a nombre de la esposa, de un hermano. O muchas veces se Bastante, declara. bastante. Sí, van a ser 4 ¿Qué millones, dijo- pero de dólares. ¿Qué dijo? Porque yo no leí las declaraciones, la verdad. Se me hizo ocioso. O sea, Es que no hay nada. Pero, ¿qué dijo, por ejemplo, Pedro Joaquín, secretario de Energía? En su Hablaba declaración más o patrimonial? menos de un número aproximado de 10 a 12 propiedades entre locales y departamentos, pero de manera muy general porque, como dice Rangel, tiene toda la razón.
A lo mejor no es ni siquiera que ellos buscaran ocultar la información, simplemente se ajustan a un formato que de por sí es muy simple. ¿Inversiones en bancos? Sí, no hay montos. Claro. ¿Terrenos? Sí. 3, ¿dónde? No te dice. No Bueno, será de eso poner quiere una decir cruz y que ya, don ¿no? Nassim no les ha puesto cosas a su nombre. Puede ser. ¿O sí? Puede ser. ¿Verdad? Puede Ha de ser. estar esperando, pues allá donde nos vamos a reunir todos, pero todos, sin excepción, Claro, claro. para, Sí, aquí lo para bueno sería- escriturar, todos hasta tú. Ah, bueno, es una Aquí buena lo bueno noticia. sería que presentaran una relación detallada ante una instancia y que no necesariamente debe ser pública esa relación de lo que tiene cada quien por los riesgos que esto implica, pero que sí sea ante una institución que tenga calidad y credibilidad ante la sociedad, de que va a estar ahí guardada para que en el momento que se requiera de la misma, pues pueda ser Judicialmente. analizada judicialmente en algún caso. Porque tampoco yo estoy en contra de que tengan que exhibir también todo lo que tienen. Újale, pues mira, yo me iba por Pero sí encimita debe y haber tú una ya hiciste instancia hoyo. ante la que le entregas algo, como cuando dejas un testamento, no, este es mi sobre, aquí está toda mi información, y salvo que haya necesidad de recurrir a él, se recurre. Yo creo que es lo más sano. ¿Por qué tengo que saber yo cuánto posee el presidente de la República? Oye, una buena idea. Bueno, Una espérame, lo buena hacen idea para todos, que lo DeFi ha sirva hecho para- Obama, Clinton, todos dicen, hasta cuánto ganan sus mujeres, los despachos donde han pero eso en trabajado, Estados Unidos. los que pero tienen. estamos hablando de ¿y qué no, México. ¿y qué no se supone que vamos rumbo al primer mundo? ¿Qué no ya han Pues se dicho que supone. ya Hubo todo va a una cambiar? tendencia al No. principio ¿Que el mundo de, es otro? Hubo una tendencia al principio del gobierno de Salinas, que empezó incluso a aterrizar en algunas entidades como parte de una dinámica, no como una instrucción, de que los nuevos funcionarios ponían en sus declaraciones de más. Claro. O sea, acabo de hacerme socio de la empresa fulana. Dice, de tal, ¿cuánto me voy a que robar no tiene que ver en con este mi año? sueldo, Vamos pero a ahí subir voy a un ganar 20%. no sé Todo. cuántos millones de pesos al mes para que cuando tuvieran que presentar la final, oye, yo no me volví rico del sueldo ni robándome el dinero, soy socio de 3 empresas a las que les va maravillosamente bien. Eso no es una argumentación, es una muy buena idea. Eso es habilidad. Eso es habilidad. Eso es habilidad No. y eso es una tendencia Bueno, No, pero hay, espérate. mucho hay en la época de quienes- Salinas. Oye, quienes oye, no son la tan época. bárbaros. Aquí en el estado, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo, el servicio público no me da para, si yo tengo mis negocios y vivo, entonces, ¿qué haces en el servicio? No, es que por pura vocación. Sí, claro. claro. O el caso de Fidel Yo lo Herrera conozco. Beltrán, Yo me exgobernador acuerdo, de por Veracruz, ejemplo, que se de sacó la don lotería Claudio Herrera, ¿no? Que siempre se jactaba de eso. Sí, pero espérame, aquí y hay muchas cosas que decir, pues tanto a favor como en contra de Fidel, pero en el caso de la lotería, él compró el billete ahí en la parroquia y con los que estaba ahí les entregó un billetito, un pedacito a cada uno. Entonces, se saca el premio y hubo 12 o 13, 14 ricos, no nada más Fidel Herrera. O sea, Claro, a él le cayó. No, sospechoso cuando se la sacó el Gordo Saldaña y García Puebla en el PRI y resulta que enmarcaron el billete, fíjate. Y entonces decía, es que nos sacamos la lotería. Sí, ¿y cómo enmarcaste el billete? ¿Qué nos ¿Cómo lo entregaste? cobraste? Fíjate. ¿Mm? Pero bueno, parecería como que de repente somos medio lelos, ¿verdad? ¿Por qué hemos permitido tantas cosas? Porque es parte de una cultura nacional, a lo mejor, como también decía Rangel, muy desvirtuada en lo general, que va desde la mordida al policía hasta las grandes corrupciones, ¿no? Bueno, pero acabas de decir, te digo que cavaste un pozo en algo que estábamos tratando muy por encimita, la función pública, que es a donde se entrega. Esa Contraloría no ha servido para nada, Así es. más Bueno, que para convertirse en bueno, un ente No nomás la Contraloría. carísimo. Yo creo que todos los órganos de fiscalización en el país han fallado. Pero No, vamos a hablar no, de no que es a tenemos. donde le entrega, se le entrega tenemos la desde declaración. la propia Cámara de Diputados, que es de donde deben empezarse a hacer bien las cosas, como un poder que va a regular a los otros poderes, no se hacen desde ahí, entonces ya lo demás es lo de menos. Fíjate, entró primero Rojas, ¿se acuerdan? Fue el primer contralor. Solamente se fue sobre Fabre del Rivero. No hubo nada más, cuando había muchísimo más. Después, bueno, ya se convirtió en una cuestión de darle chamba a un político o que ya iba para la gubernatura, como en el caso de uno del Estado de México, o había salido de ella. Después la Contralora
terminó por vender, por poner su despacho para limpiar, María Elena Vázquez Nava, para limpiar los números de municipios y de estados. Y cobró un dineral, porque tenía todo el ordenamiento de la entonces Contraloría. Llega a Barrio y dice que los peces gordos, ¿se acuerdan? No agarró ni los charales. No, pero hay un antecedente antes, al final del gobierno de Zedillo, había un subsecretario, que contrataba personal ahí en la Secretaría de la Contraloría y le tenían que ir a dar el 50% de su sueldo a él. ¿Del Val o quién? No, Di los nombres, sí, porque no se va a pero me voy a acordar, después fue diputado federal y seguramente ahorita debe de tener puesto, es poblano, de apellido libanés, ahorita me voy a acordar del nombre. Uy, se sabe la receta y no sabe qué es aspirina. Bueno, pues, entonces, vamos avanzando con las declaraciones, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí. Medio calvito, poblano. Medio calvo. Sí, digo, vino alguna vez cuando era presidente de una comisión del Congreso. ¿Le iba bien o no le iba bien? No, pues le fue re bien. Imagínate, todo su personal le tenía que dar la mitad de su sueldo. Bueno, hay quienes, ya ves que ponen el nombre y cobran en las tarjetas de nómina y no existen. Pero bueno, usted díganos si está Jorge contento Estefan. con saber qué Jorge pasó Estefan, aquí. ya me acordé. Jorge Estefan. Mira nomás. ¿Quién lo va a decir? Vámonos al corte y enseguida volvemos con otro tema. Estado de los estados. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Seasource, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Lorenz Cassés no solo dejó en México un sentimiento generalizado de impotencia e indefensión
al salir en un vuelo de primera clase para retornar a Francia, librando no solo la cárcel, sino también cualquier trámite de migración, los mexicanos nos seguimos preguntando, ¿el fallo de la Corte le quitó lo secuestradora? Eso es lo que debemos respondernos para comprender el grado de ineficiencia y corrupción del sistema policiaco y judicial en el que nadie de los mexicanos se salva, ni siquiera, ya vio usted, un subsecretario de la Defensa y los generales que junto con él fueron acusados y encarcelados por tener supuestos nexos con el narcotráfico, para que ahora la PGR se desista por falta de pruebas en las mismas acusaciones. Tanto el caso Cassés como el de los generales nos han vuelto a recordar que más de 110 millones de mexicanos seguimos expuestos a todo tipo de vejaciones, arbitrariedades, montajes, complicidades y manipulación de pruebas, ya sea como víctimas o acusados de delitos. Lo que está en juego no son ellos, una ciudadana francesa y unos generales, somos todos. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Y ya que estamos pues tan calientitos con este programa, qué escasez, ¿verdad? De leyes, de aplicación, de todo. Florence Cassés y los generales. ¿Qué tal el tema? Qué vergüenza. Bueno, vergüenza por mira, lo que debe haber es aquí un castigo, si no para Florence Cassés, para quien provocó que, si es culpable, provocó que saliera. Y si no es culpable, para quien la metió de la manera en que la metió. Pero debe haber un castigo para alguien. Ahí está la respuesta. Lo mismo pasa con los generales, pero lo mismo ha pasado aquí en Quintana Roo. Yo lo he dicho muchas veces en este espacio, en otros, en mis colaboraciones, de que a veces se llevan, por ejemplo, aquí se han llevado policías, se han llevado directores de la policía estatal, se han llevado, y luego los regresan y no pasó nada. Entonces, ¿quién hizo mal el procedimiento? ¿Quién actuó con dolo en contra de estas personas? No pasa nada. Eso es lo malo. Y va a seguir ocurriendo. Lo peor será que, estando tan exhibido todo el mecanismo fallido por el que acabó resultando lo que sabemos que resultó, sabemos quiénes fueron, lo sabemos perfectamente, y si no pasa nada, creo que está peor, porque muchas veces se tiene la duda, o también puede ser que estos detenidos que después sueltan porque se desvanecen las pruebas o porque no hubo pruebas, hayan sido detenidos sin el respeto al debido proceso y a todas las garantías. Entonces, bueno, en este caso sí sabemos quiénes fueron. Aducen errores en la integración de la averiguación previa, siempre es ese concepto. Bueno, yo me pregunto, todos estos argumentos que dio la Corte para aprobar el proyecto de la ministra Cordero, ¿hacen o no hacen a la Cassés secuestradora? Yo tengo ahí una... Porque, es que no se discute esa parte. Si te violaron los derechos, si esto, lo otro, bueno, pues es como, hemos visto también que asesinos confesos, pues es que sale porque no le pusieron un traductor. No se discute, pero esa si, parte. si es un asesino... Memo, pero no se discute Memo, eso, no se discute discute si te acusé bien o no. Memo, no se discute esa parte porque a la Corte no le toca discutir esa parte. Y ahí tiene toda la razón la sentencia de la... Entonces todos los delincuentes, tendría que no, liberarse todos los delincuentes que recurran a la Corte con eso, van a salir libres, pero ya porque dijo Murillo todos los Karam, procesos que se hacen en este país están mal hechos. Ya dijo Murillo Karam que no, que nomás la Cassés. El proyecto de la Pues es que está bonita, güerita, extranjera. Sí, no, los narcos, no. Esos no importa si están siendo ahí en el bote por testigos protegidos y por montajes de los Genaro García Luna Productions. Sí. Hay una tragedia, perdón por la interrupción, una tragedia de sentimientos y emociones. Generó yo vi algunas fotos de los familiares de algunos de los secuestrados por este famoso grupo de los Zodiacos, y a veces la parte que me angustia mucho, el estado de indefensión y lo absurdo que a los mexicanos puede representarnos esto. Y el antecedente. Por no decir el procedimiento y por no decir las consecuencias que esto puede tener. Pero no podemos caer en el extremo de, como decimos aquí en la península de Yucatán, que no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. Ese no es un modo de lograr justicia. Puede quedar la duda si hay culpabilidad o no, pero no puede haber un proceso irregular, porque entonces conduce necesariamente al encarcelamiento de quien se quiere encarcelar,
Y bueno, pensemos en otros derechos humanos que se conculcan constantemente en este país, y la mayoría de las víctimas son los que están encarcelados. Ese es un hecho, esa es una realidad en este país. Entonces, bueno, hay que empezar a cambiarlo de algún modo. Este caso, con tantos reflectores internacionales, tal vez movió la palanca o puso la piedra angular le puso la para que se a un sistema de justicia completamente bueno, esto invertido. lo único que viene a ratificar es esto, que lo que manda es el poder político, el poder del dinero, las relaciones, no la aplicación de la ley ni la aplicación de la justicia. Porque además yo pienso, perdón que les interrumpa, porque aquí está bien, todos nos interrumpimos, nos quitamos la palabra y está bien. Yo no estoy convencido, si este montaje televisivo que se armó por Genaro García Luna y Loret de Mola, en fin, todo esto, vició el proceso. O sea, creo que este montaje fue indebido. No avisar al consulado. Por eso yo pregunto, ¿eso le quita a los secuestradores? No. Pero esto es, no se lo quita. Es como, ¿cómo se llama cuando se va a reproducir los hechos? Es una recreación. Una recreación. Sí. Cuando ya llevan al delincuente, a ver, vamos a ver cómo la mató usted o cómo la secuestró. Pero cómo se presenta esa recreación como una cosa en tiempo real. Pero permítanme, es una reconstrucción de hechos. Sí. Pudiera ser una reconstrucción de hechos que se le vendió a la opinión pública de México como deformada, sí, como que a mí me parece en ese momento. El problema, pero eso le quitó validez. Me parece eso el peor defecto de la sentencia, que se haya priorizado el tema del montaje de García Luna Productions, cuando el verdadero asunto eran las declaraciones. Y las declaraciones son verdaderamente contradictorias, son verdaderamente absurdas y claramente influenciadas. No sabemos si por la recreación famosa de las televisoras. Es que todo se vició. Por otro tipo. Pero también no avisaron al consulado. Y tratándose de un extranjero, eso es fundamental. Se violó la Convención de Viena. No hay una investigación. No la hay, no la hubo desde el principio, no la ha habido con todo y una reconstrucción de hechos, no ha habido algo que demuestre hacia dónde iban las cosas, porque la señora Cassés podría haberse enamorado de un sujeto bandido, ¿no? Claro. Y bueno, demuéstralo. Si esa fue su relación, demuéstrala. No hubo esa investigación. Sí. Después toman una decisión los ministros de la Corte, que aquí lo único que estás haciendo es darle la razón a Beltrones de que eso se acata y no se discute. Así sí, pues a mí esos venerables ancianos no van a decirme si tengo que aceptar o no. No lo acepto. No lo acepto porque no hay un sustento real sobre había esto. Muchas más opciones en el caso del proyecto de la ministra. Pero fíjate todo lo que hay. Fíjate todo lo que hay. Momento, porque había otras opciones. No, fíjate todo lo que hay. Qué casualidad que 24 horas antes de que se conociera esto, sale el señor Loret de Mola y dice, yo caí en una trampa. Sí. A nosotros nos sorprendieron. Yo por ser un comunicador que busca la noticia, me fui con la finta. Pero si todos supimos que corrieron al pobre reportero cuando lo mandan a una orden con todo y el productor, cuando les dan el cuido, ¿cómo dices tú, niño? El cue, para que empiecen a actuar. ¿Qué es eso? Así es. Y cómo se autoinmola aparentemente en un afán de recobrar credibilidad 24 horas antes. Oye, eso es vergüenza. Oye, Lilia, hay una serie de cosas si vamos Lilia, si vamos recapitulando para viajar en primera clase inmediatamente después de salir de la corte, el juicio, o sea, por ejemplo, ya está todo listo. Yéndonos a fondo, si vamos recapitulando la participación que han tenido todos, desde los periodistas que participaron, la empresa televisora que participó, el jefe de la policía, los jueces, los magistrados. Lo más grave entonces es que nos damos cuenta de que no hay una sola institución en este país que se salve. No, hombre. Mira, que no tienen y eso es lo más grave. Que la Suprema Corte de Justicia, que es nuestra máxima instancia de justicia. Sí. Mira, el cambio. Yo creo que no va a ser el único caso, porque hay muchos otros casos. Sí. Hemos visto casos a veces que se mandan de los estados, donde las decisiones que toman son completamente ajenas a un sentido de justicia. Ahora, yo quiero y de sentido decir común, esto en contraposición, porque está bien hacer esta crítica directa, clara, cruda,
a las instituciones de procuración e impartición de justicia en nuestro país. Sin embargo, lo quiero decir, la Procuración de Justicia en el Estado, en Quintana Roo, está funcionando muy bien. Hay un hecho que a mí me preocupa. Están deteniendo delincuentes de muy alto impacto. Lo está haciendo no la autoridad federal, lo está haciendo la instancia estatal en Playa del Carmen, en Cancún. Creo que allí sí hay que también señalar todo lo malo, lo podrido, pero también destacar lo que funciona. Nivel, pero que el punto Jorge, era arriba, mira. Pero también hay esto. A lo mejor lo está deteniendo, pero ¿cuánto van a permanecer en prisión? Sí, porque lo tienen que entregar a la federación. Y es que ese es el origen de la plática. plática. Todo se pudre. Ese es el problema de cuando, Adelante, cuando no hay puedes instituciones. interrumpir. Debes interrumpir, Ángel. No, es que es solamente enfatizando un tema. Las autoridades de Procuración de Justicia del Estado hacen su trabajo. Y cuando detienen a un narcotraficante, a un secuestrador, que además hemos estado dando resultados en ese sentido, hay que decirlo, como lo decía Jorge. Pero estos delincuentes son, bueno, existe una especie de catálogo, por llamarle de alguna manera, que pasan a formar parte de ser delincuentes del fuero federal, ¿sí? Que son competencia después de la procuración o de la impartición de justicia de instancias federales. Pero evidente, bueno, tenemos inclusive aquí solo una cárcel que tiene las características para atender a reos o a internos de esos niveles del fuero federal. Entonces, cuando nosotros constantemente estamos enviando para no saturar y para no complicar el tema de las cárceles, pero sí no es solamente un tema de descalificación general de todas las instituciones. No es que estamos hablando en particular de la CACES. El precedente que sienta este asunto que es de vital importancia, que obviamente llamó la atención de la opinión pública en general. Aquí mira el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero era un legajo enorme, lo ha analizado durante años y lo cambió de último momento. Y ella decide que estuvo mal el proceso y yo creo que eso es incombatible, eso es cierto. Sí, ahí está. Es cierto. Sin embargo, lo mismo hubiera dicho, el mismo resultado hubiera sido si ella dice, ¿sabe qué? Es que se lo rechacé porque le faltaron 2 copias fotostáticas. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque se actuó burocráticamente. O sea, entonces no actuó con un sentido de justicia. Pongo un ejemplo lejano. ¿Desde cuándo sabías que le iban a liberar? ¿Desde cuándo te diste cuenta que le iban a liberar? Bueno, yo nomás te voy a decir esto. No se buscó hacer justicia, no, se buscó quedar bien con intereses económicos y desde aquel encuentro políticos. En Francia. Mira, el ejemplo notable que hoy día pasa en la historia y se han hecho películas, el de Al Capone. Al Capone no lo detienen porque fuera un gran criminal, un asesino. Privación de impuestos. Privación de impuestos, pues se buscó hacer justicia. Y un burócrata como era Al Capone, un burócrata como era Elliot Ness, pasa a la historia con un justiciero. Y Olga Sánchez Cordero, con un sueldo de 600,000 pesos, va a pasar mensuales, va a pasar a la historia como la tipa que vendió la justicia por 2 copias fotostáticas que faltaron. Bueno, aquí hay una cuestión, yo creo, también importante, porque hay muchas familias que han tenido sus miembros cercanos, pues la lamentable experiencia de que vayan a la cárcel. Sí. ¿Cuánto tiempo te tardas en salir una vez que te decretan la libertad? Pasan más de 24 horas en ocasiones porque en lo que firman, en lo que salen los folios, en lo que no sé qué, y tú ya tienes decretado tu libertad. Bueno, ahí la tenían que entregar al Instituto Nacional de Migración, que es otro ente burocrático, que antes también tiene que llenar una serie de formularios y de todo lo demás para permitir la salida de esta señora del país, porque sus documentos no deben tener vigencia. Entonces, ahora no estaba trabajando. Ella tenía boleto para viajar. Bueno, entonces, además de todo eso, determinar si su situación era de expulsada del país o en calidad de qué. Por lo tanto, habría que esperar otro tiempo. No puede ser que estuviese ya con las maletas hechas y vámonos. O sea, es otra incongruencia. Cambio, el primer proyecto de la ministra hablaba de reponer el proceso. Así es. Esto te lleva a realizar de nuevo una investigación con los elementos que puedas tener. No era así. O el proceso judicial, tal vez, pero lo tienes que hacer. Bueno, la revisión. Lo cual la dejaba libre, de cualquier manera. No, había una opción. Mira, porque había nada más discutible. Eso es discutible. puntos que no se metían. Sí.
pero te podría haber dado otra sensación, no esta. Es como la de los generales, la de los generales. Pues no lo saques ahí. Ya la PGR me desisto, ya no juego, ¿eh? Y entonces volvemos a lo que tú decías atinadamente. ¿Y qué la CACES? ¿Por qué no demanda a la PGR? ¿Por qué no demanda al gobierno de México? Ahí. ¿Por qué no demanda? Los generales, imagínate, dicen sus hijos, lo que queremos es olvidarnos de esto. No somos el ejército tiene abogados, tiene todo un aparato, es una secretaría, además es un grupo de élite de protección nacional. ¿Qué no se supone que la Sedena tendría que inconformarse y apoyar a los generales? Si los hijos de ellos dicen, vamos a retirarnos, imagínate cuando nos toque defendernos a los ciudadanos de a pie. ¿A dónde vamos? Entonces, ¿por qué sacarlos con ese desistimiento? ¿Por qué no presentar una investigación en la que realmente los señores no tenían nada que hacer? A mí me da la impresión de las llamadas de teléfono y nada, no nos vamos a tardar 3 meses más, ¿eh? Mi compromiso es sacarla y la sacas. Y no, yo no puedo quedar llamar más mal con el ejército, lo sacan. ¿Cómo? Pues a ver cómo, pues desístete, pues sí, pues ni modo. Oye, ¿qué es eso? Independientemente si los demás se quieren refugiar o no se quieren refugiar. Muy mal ahora, hay una salida. Abre una caja de Pandora ahí para ver qué más va a ocurrir con el sistema de justicia. Dice Murillo Karam que quiere que la PGR deje de ser una dependencia acusadora para convertirse en investigadora y de aplicación de justicia. Ojalá lo logren. Pero siempre y cuando compren por lo menos los líquidos para sacar huellas digitales, ¿verdad? Claro, así es. Y no tanto Tehuacán. O ya ¿Cuál es tu usarán opinión? Perrier. A ver, tu opinión. ¿Nos vamos al corte? Pues vámonos al corte. Ahorita regresamos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Sin la debida información que la sustente como política pública, ni tampoco líneas de acción o programas que indiquen el tipo de apoyo, periodicidad de entrega, autoridades responsables de su operación y mucho menos metas, la cruzada contra el hambre suena tan hueca como las palabras que la secretaria de Desarrollo Social, Rosalio Robles, utilizó para definirla. Si el camión de la Coca-Cola llega, pues también el gobierno. Y eso es como decir nada, o menos que nada. El hecho crudo, más allá de declaraciones y demagogia, es que 13 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, es decir, padecen hambre. Y cualquier solución que solo atienda a llevarles asistencia temporal podría quedarse en mero oportunismo electoral. Es un problema de desarrollo y de equidad, no de despensas. Es de producción, no de donación. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues ha sido estos temas que hemos tratado bastante espinosos, pero hay uno en el que yo sí quisiera que hablaran todos, porque yo estoy muy molesta. Entonces no quiero yo que se me traduzca, no se me traduzca, sino se me note esta molestia, este sentimiento de impotencia, este resentimiento. Decreto para terminar con el hambre. No te molestes, cuando uno se molesta se le arruga uno la piel. O sea, pues no me importa, yo a mi edad ya se me puede arrugar todo. Mientras no te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. Señores, los micrófonos son suyos. Bueno, yo lo resumiría rápidamente porque ya nos queda poco tiempo. El combate a la pobreza como tal es un programa asistencialista. Lo entiendo y lo justifico en la situación de estados como Chiapas, como Guerrero, etcétera. Oaxaca. Pero se me hace que es una pequeña parte de una estrategia en la que el gobierno tiene la obligación de crear las condiciones para que esas familias en ese estado de marginación se desarrollen. De otra manera, ese asistencialismo se vuelve populismo y una extraordinaria herramienta electoral. Y eso es algo de lo que el PRI sabe y sabe mucho. Yo lo único que diría es que estoy totalmente de acuerdo con Memo. Yo hubiera dicho eso. ¿Y ya con eso tienes? Pues es que ¡ay, qué bárbaros! ¿Ya ves cómo les tengo que estar picando? Porque si no... Yo invito el desayuno. Son las aristas del problema de la pobreza. Es el desarrollo, la marginación es un problema de desarrollo, no es un problema de despensas. Y los programas asistencialistas tienen que existir para combatir la pobreza extrema, pero no como una solución al problema de la pobreza. Esa no está ahí. La solución es desarrollo, y eso, pues hemos hablado aquí del tema infinidad de veces, creo que por ahí... Perdón, Oscar, pero es que además, para los gobiernos es muy fácil presumir estadísticamente, ¿no? Porque este año aumentamos la cobertura de atención a los pobres, sí, porque lo que crecieron fueron los pobres, no los recursos. Adelante. Yo creo que hay una... Sí, estoy de acuerdo con Memo, pero redujo mucho el universo de lo que puede significar un programa social o un programa asistencialista. Yo creo que hoy por hoy, en todos los estados de este país, hay grandes concentraciones que pasan situaciones muy, muy fuertes de hambre. Yo siento que hay inclusive centros urbanos que están poblados por migrantes en tránsito o por migrantes de estados Cancún, vecinos. Playa del Carmen, están construidos así. Exactamente. Y migrantes de estados vecinos, asentados en concentraciones urbanas sí, la gente muy busca especiales. Y ni se diga de los grupos indígenas del norte del país, los tarahumaras y algunos otros. Casi en todos los estados de este país tenemos grupos marginados de muchos sentidos. Podemos encontrarles cientos de variables al tema, pero yo sí creo que de no hacer nada, hacer papel, no, hacer un decreto, no. Eso no está Mira, en discusión. aquí te voy a decir algo que lo vemos aquí en Quintana Roo, como hace rato. Bueno, para hacer una cruzada de esta naturaleza, realmente tienes que reunir ya los proyectos y las acciones de cada secretaría, no hablar de que lo vamos a hacer, ¿verdad?
Bueno, porque pues habrá que ver si los que no comen sobreviven a esperar todas estas cosas. Bueno, 1, desayunos escolares. Aquí no se han esperado, aquí están los desayunos escolares. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que cuidar es el estómago de tus siguientes generaciones. Entonces el movimiento se demuestra andando. ¿En dónde surgió de inmediato el apoyo de los desayunos escolares? Como primera parte. Segundo, bueno, pues no te voy a enseñar, no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar. Pero antes de eso, tengo que ver cómo te saco. ¿Dónde salieron los trailers con comida? ¿Dónde? ¿Dónde hay un programa que permita que todos los desperdicios, que según la ONU superan hasta en 4 veces la necesidad real que existe sobre la alimentación, ¿dónde está? ¿Dónde se presentó un programa de agricultura diciendo vamos a dar los apoyos suficientes al campo para que de inmediato empiecen a producir y bueno, darles algo de entrada del autoconsumo? Nada. ¿Dónde está? Aquí en Quintana Roo tienes desayunos escolares, se hicieron comedores comunitarios, se ha estado abatiendo el hambre de hoy, pero también luchando porque el desarrollo siga y se creen empleos pero estás moviendo toda una esfera. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad? Lo único que me alivia es que toda esta gente que no tiene para comer no sabe que existe el diario oficial de la Federación, no sabe leer, no se dio cuenta de que una vez más los usaron para una palabrería ridícula, absurda, ofensiva en contra de ellos. Qué bueno que no saben que ya hay comida por decreto, porque si no, pues se tragaban las hojas. ¿Dónde están todos esos proyectos? ¿Qué necesidad de hacer este anuncio espectacular sin nada abajo? Yo no dudo que lo quieran hacer, pero bueno, y luego con la chayo esta del cochino ahumado, no me amueles, hombre. Desde esa perspectiva yo estoy de acuerdo con usted, pero inclusive usted ha enfatizado mucho, la vi en un programa, hacer un programa muy, muy emocional, en Corazón Abierto creo que se llamaba hace no mucho tiempo, unos meses, y usted hablaba del tema de la pobreza, del hambre, de grupos marginales, pero sí, sí es una perspectiva muy humana, pero la perspectiva de la que habla, sí, de hambre por decreto, bueno, ahí sí habría que analizar mucho, de manera muy especial, si no hay una red, un andamiaje ya adelantado o un plan en prospectiva para poder aterrizar cualquier cantidad de programas, no por el decreto, sino por la buena voluntad. Pues ojalá, sí. Porque la cara de sorpresa de todos no me decía que ya había programas, y los gobernadores tampoco se han enterado bien a bien de dónde van a surgir los apoyos, cómo les van a llegar y qué es lo que van a tener que hacer. Hasta hoy no hay nada de eso. Y la señora Robles lo único que dice es, si la Coca llega, ¿por qué nosotros no? Si la Coca-Cola llega, ¿por qué nosotros no? Eso no te dice nada, eso nomás te habla de entrega de qué. Les van a entregar unos marranos para que empiecen a hacer sus chiqueros, unas aves, o les van a llevar tortas y jamones. Es algo que más se está haciendo todavía. Además no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo, se ha estado haciendo. Si desmantelaron el programa, si desmantelaron el sistema Coplamar, que llevaba mercancía y alimentos a las comunidades más apartadas del país. Las clínicas de salud, que pertenecían también al Coplamar, desmantelaron las bodegas rurales de captación de grano. Hay muchas historias como esa, con Azupo, Liconza. Por eso les digo, ¿y qué hicimos? Leyes y reformas, ¿no? Así, ¿y no se desmanteló todo esto? Y así creamos fiscalías especializadas en combatir ¿y comisiones? Y comisiones. O sea, seguimos en lo mismo, nos seguimos haciendo leyes, seguimos haciendo cosas. Ojalá que siguiéramos en lo mismo, vamos para atrás. Porque en México, en mis tiempos, había pobreza, indiscutiblemente, analfabetismo también, una tasa de natalidad muy alta, pero no había miseria. No, y miseria ha habido siempre. No, fíjate que había la tortilla con chile, que era lo que llamábamos la miseria. A lo mejor no había hambre. Hoy no hay ni tortilla con chile. Entonces, no, los tiempos no son iguales, pero presumimos de ser un país de leyes. Lo que ofende es el uso propagandístico. Ese es Creo el que punto. lo tiene que hacer. Ese es el punto. Es una obligación del Estado hacer eso. Y además sí han funcionado desde solidaridad hasta oportunidades, y esperemos, porque todavía no lo sabemos, que esto funcione en base a esa coordinación que mencionas tú, que no vemos hasta ahora. Pero haberlo hecho propaganda, haberlo hecho, además, en las Margaritas Chiapas, teatral, y fuera de tiempo, porque primero tendrían que tenerlo funcionando y después presumirlo. Eso es lo que ofende.
O por lo Es lo menos que decías. perfectamente organizado, Es que lo en donde abusaron. cada uno diga qué papel va a desempeñar Así en es. esto, ¿no? Ese evento fue como el cumplimiento de un compromiso que hizo. Es como Es elevarlo a rango, mandar- elevarlo a rango de ley. Para obligar, para que partir de entonces ahí- los gobiernos estatales, municipales y los federales que vengan estén obligados a hacer ese tipo de... Tiene ese evento tuvo muchos Yo sí lo mensajes. veo, ¿no? Ahora, que El tenga hecho un que efecto estuvieran los propaganda, gobernadores de tiene una idea de izquierda propaganda, claro. es otro mensaje, porque no solamente se trata de sus banderas, sino de estás conmigo o estás contra mí. Y eso se traduce a la entrega oportuna de participaciones federales a los estados y por ende en los buenos gobiernos estatales. Entonces, si tú no le entras a la escenografía, pues sabes a lo que le vas tirando, ¿verdad? Así es. El asunto son los pobres. Obviamente yo no puedo justificar este programa. Vaya su uso, ¿no? No, para empezar no es un pero- programa. Pero el asunto Es un es que decreto. vivimos, el asunto son los Que pobres. hay menesterosos que necesitan Claro. la ayuda inmediata. Esa Así puede es la ser, realidad. no Esos está son los mal. pobres. No, Que eso es no un está decreto mal. y hay que atenderlo. Esta es una anuncio de pregunta. un decreto. Todavía Es una falta pregunta. anunciar el programa. Es una pregunta en el Congreso Constituyente de 1857. Un diputado constituyente se hizo una pregunta que todavía no tiene respuesta, que no tiene respuesta en este decreto. ¿Qué hacemos con los pobres? Qué viejo Esta estás. pregunta, Ya reporteabas. esta pregunta Y don Porfirio contestó. sigue sin respuesta. Mátenlos y luego vivimos. Era su fuente. Ya reporteabas en la cámara. Así es. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los pobres? Pues hay que darles pasteles. ¿O no? Y después vino la guerra de los pasteles, Sí. por eso. Bueno, esto no es nada junto a lo que propuso. Es mi última participación hoy. El ministro de Finanzas de Japón Sí. dijo, le dijo a los de la tercera edad, Ah, por sí. favor, ya apúrense a morirse. Ya el presupuesto del país de Japón no aguanta a tanta gente de más de 70 años, porque los estamos manteniendo. Ay, Ya muéranse. Jorge, no te O vayas sea, a ir a Japón porque No, yo te enterramos pasado mañana. Señores, nos vamos. Hugo, ¿dónde nos leemos? Estos días, @estosdias.com.mx. Oscar La cosa González. pública. En el periódico de Quintana Roo, la columna Café Negro y el programa Café Negro en el 7 más los lunes a las 8 de la noche. Toño Callejo. Revista Vórtice, impresa, revistavórtice.com online, educación y cultura Cancún.com y nos escuchamos desde el café. Vázquez Handal. En el Por Esto, en el Diario de Chiapas y aquí en el programa Confesiones. Jorge González. En el programa radiofónico desde el café, en el Quequi, en el diario de Quintana Roo, y aquí, obviamente. Sí. Rangel Rosado, muchísimas gracias. ¿A ti cómo te Que venga más localizamos? seguido, Rangel. En el teléfono celular y nos pueden ver la información que generamos, que es la oficial, en www.unidadelvocero.com. Y si hay quien te puede Muy ver. buena página de Él sí nos lee a todos. ¿no? Todos. Pero no hay mucha. Hay hoy que sí acudir ya- a esa página. Sí. Sí, él sí nos lee a Yo todos. sí. Les Nos veo y tiene les veo. vistos. Muchísimas gracias. Soy su servidora Lilia Arellano. Y si le agrega el .com, ya estará en la página, en donde además puede leer a todos los señores que están aquí. Gracias. Que tenga usted muy buen día. Buenos días. Gracias. My eye.